Buenas noches a todos los presentes hasta los momentos. Y es un placer para nosotros, al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Médico Docente La Trinidad, llevar como todos los meses nuestro webinar, nuestro encuentro, cada último jueves de cada mes. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Alejandro Calp, al cual le agradezco nuevamente su apoyo y participación para con nosotros, para el servicio, para la institución, para hablar sobre un tema sumamente controversial y que, bueno, como todas las cosas que se ponen en el tapete, vamos a tener pro, contras, dudas, saber qué ocurre o qué dice la literatura, qué tanto de realidad o qué tanto de mitos vamos a tener con el uso de la cannabis, del CBD, como tratamiento terapéutico. Alejandro, médico argentino, médico fisiatra argentino y además especialista en dolor, creo que compartimos ese mismo tópico, y además de medicina canábica. Esa yo debo reconocer que más allá de tener algunas experiencias con CBD en algunos pacientes con dolor crónico, muy puntualmente, no tengo mayor experiencia como la que puede tener Alejandro. O el doctor Cole, perdón. Y esta es una de las razones por la cual hemos invitado al doctor Calp para que participe con nosotros en este webinar, sobre todo por la experiencia que tuve la oportunidad de compartir con ellos en el Congreso Argentino de Dolor. Y allí es donde le solicité a Alejandro, al doctor Calp, que nos apoyara en este webinar en el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, por participar con nosotros, por compartir tu tiempo. eh, Desde Buenos Aires, tenemos una hora de diferencia y que bueno, esperemos que sea de provecho para todos los que participen en nuestro webinar de hoy. Bienvenido Alejandro a Caracas, aunque sea virtualmente, y la pantalla es tuya. Bueno, como dijo el doctor Parada, yo soy médico fisiatra, médico como ustedes, soy especialista en dolor y me dedico hace ya 9 años a hacer cannabis. Claramente el dolor y la especialidad de fisiatría en neurorehabilitación más que nada, los que hacemos neuro, está muy relacionada, interrelacionada, con lo cual cuando fui a rotar a Israel me empecé a hacer cannabis en 2014, me encontré con esto, fui a hacer dolor y me encontré con todo esto. Y vi lo importante que era. En ese momento en la Argentina no había casi nada y bueno, empecé a hacerlo, a estudiarlo y a formarme en esto, claramente. Eh, Vamos a empezar por lo básico. La planta de cannabis es una planta muy importante que se descubrió hace miles de años. Está tanto descubierta en Asia como se nombra también en la Biblia. Es una planta muy rica que tiene especies, son 3 especies: Sativa, Indica y Ruderalis. Las más importantes son Sativa e Indica y hoy en día se da mucho híbrido. No se da ni sativa ni indica solo. Mu- Hay más predominante de una variedad que la otra, pero generalmente es híbrido. La diferencia entre una y otra la ven en pantalla. Una es la sativa más, las hojas más angostas, más verde, mayor cantidad, y la otra es lo opuesto, digamos. También se vio que la sativa era más high, más arriba, y la indica más para relajar. Hoy en día es un híbrido en general y se pueden hasta hacer nuevas genéticas con la mezcla, ¿no? Esto es una introducción al cannabis. Podría hablar días enteros, con lo cual voy a tratar de hacer lo más importante y acotado para algunas cuestiones, ¿no? Pero hay que entender la planta. Si no se entiende la planta, que la planta es una planta que vamos a ver que tiene estas variedades, estas especies, sativa, indica, ruderalis y la híbrida, que generalmente, que la planta tiene, vamos a ver más adelante, cannabinoides y otras sustancias como terpenos y flavonoides. Dependiendo qué cantidad, vamos a ver cómo se llama y demás. Esto se vio que la planta en la Biblia figura como knebosem, en hebreo fragancia aromática. Ya se ve en el Antiguo Testamento, esto aparece. Después se vio también Panag, en lo que sería el Tanaj, se vio en los libros Panag a través del profeta, en la parte del profeta de Ezequiel, que tomaba esto como una cuestión de alucinógeno. Después se vio Cunab,
de QNAP se va a la parte de cannabis más latina, y después se vio que el hashish, que es una resina del cannabis con un 20% de THC, deriva de hashish, que es en árabe hierbas. Ahí vemos la diferencia entre índica y sativa, lo que dijimos antes. La sativa es más alerta, energía, creatividad, más subidón. Y la otra, la índica, es relajante, calmante, fomenta el sueño, que es importante. Una tiene mayor tiempo de floración, el otro menor tiempo de floración. ¿Qué significa la floración? Que la planta tiene una raíz, un tallo y flores. Los frutos en las flores están los cannabinoides, más que nada el THC. En los demás, en las hojas, en el tallo hay 1 al 2%. ¿Esto es importante? Sí, la verdad que sí, para saber de dónde sacarlo. ¿Y quién da frutos o flores? La hembra. El macho no. Entonces eso es importante para saberlo, ¿no? ¿Quién puede dar frutos? ¿Dónde estarían los cannabinoides y el THC? Estos son los cannabinoides. Los cannabinoides importantes, se ve que el compuesto tiene alrededor de 110 compuestos de cannabinoides. 110, algunos dicen 150, se vio que más de 100 había, entre 110 y 160 cannabinoides, de los cuales hay estudiado alrededor de 20 y pico. Si siguen estudiando, de los más importantes, van a escuchar, son estos, más que nada CBD y THC. El CBD es muy importante como un antiinflamatorio para la ansiedad, y que lo que es, no es psicoactivo, es psicomimético, pero no es psicoactivo, actúa pero no genera este tipo de alucinaciones. El THC sí, es psicoactivo, esa es la diferencia, es el delta 9 tetrahidrocannabinol. El CBS, que es cannabidiol, no. ¿El THC para qué sirve? Sirve para analgesia, sirve para los dolores neuropáticos, que es lo más importante, y sirve también para el apetito y para el sueño. Se vio que en el sueño también con el CBD. Vamos sirviendo. Después está el CBL, el CBC, que se vio que era importante. El CBG, también cannabigerol. THCV, que se vio que es importante ahora para la diabetes. Y el CBN, que es el otro, que es el psicoactivo, pero tiene un 10%, es el producto de degradación del THC. Y es un 10% psicoactivo, muy poquito. Se da en las plantas cosecha tardía o la degradación del THC. ¿Cómo se hace? Oxidándolo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si no tenemos maquinaria, lo oxidamos a través de el sol. Le ponemos sol, se oxida y baja el THC a CBN. ¿Para qué sirve el CBN? Es un metabolito cannabinoide muy importante para poder dormir. Este compuesto químico puede ayudar a dormir también. Por eso es importante saber qué cannabinoide tiene, analizarlo para ver cuál o demás generamos. Cosechas tardías generan CBN, o la oxidación de THC se produce CBN, que tiene un 10% de psicoactivo, muy poco. ¿Por qué no? A ver. Te lo voy a ver un segundo. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Se trabó un segundo. Tetrahidrocannabinol, analgésico general, alivia las náuseas y los vómitos, promueve el apetito y el sueño profundo, produce tratamiento de los síntomas postraumáticos, se vio mucho en el estrés postraumático, se está usando. Se produce en el tratamiento de la esclerosis múltiple. ¿Por qué se ve esto? Porque se vio que la espasticidad de la esclerosis múltiple podría servir, que era muy importante. Entonces el THC podría servir ahí también. Y lo de las células cancerosas está en investigación. Lo importante es el apetito y el sueño profundo, el analgésico, que es muy importante para el dolor neuropático, y también se ha utilizado en sintéticos para las náuseas y los vómitos, como el Cesamet y el Marinol, que se usa para los pacientes oncológicos, tratamiento de la quimio, que tienen náuseas y vómitos, le dan THC, o sea, más que nada
el análogo sintético ya hecho. El CBD lo que hace más que nada es protege el sistema nervioso como antioxidante, reduce las convulsiones y los ataques, por eso ya sabemos que se va a dar algo más rico en CBD totalmente para las epilepsias, es el importante, epilepsia refractaria tiene CBD, disminuye la presión arterial, y lo que hace también es disminuye, alivia la ansiedad, que es importante, y reduce la inflamación, que es muy importante. Eso es un antiinflamatorio principalmente, antioxidante, sirve para las convulsiones y alivia la ansiedad. El CBN más que nada era sueño profundo, como se vio antes, el producto de gradación. El CBG se ve más que nada que podría ser un antibacteriano y, importantemente, en glaucoma. El glaucoma, porque algún otro compuesto puede aumentar el glaucoma, pero el CBG es muy importante para el glaucoma. Por eso hay que ver qué cannabinoide tiene para elegir la cepa. Esto es lo importante entender. Eso es lo que tienen que saber al momento de elegirla. No todos son iguales. Y el CBC sirve un poquito para la ansiedad y algunos problemas intestinales. Hay menos cantidad de CBC para producir. Después, otra cosa muy importante son los terpenos. Toda la planta tiene cannabinoides en los frutos y aparte, fuera de los frutos, tiene terpenos y flavonoides. Con lo cual es importante que tengan esto también, porque los terpenos tienen efectos. Es imposible explicar cada uno porque sería interminable ahora en esta clase, pero el linalol, por ejemplo, está en la lavanda. Es un compuesto químico aromático, está en la lavanda, y la lavanda entonces es un sedante y un calmante, sirve para eso. Entonces, se ve el mirceno también, que es muy importante como un sedante, y aumenta los beneficios psicoactivos del THC. Por eso, cuanto más terpenos sirve. Eso de actuar todo en conjunto, los terpenos con los cannabinoides y los flavonoides, se llama efecto séquito o entourage. Es un efecto sinérgico que coordina todo y potencia el efecto. Esto es importante también, que la planta tenga un buen cultivo, un buen suelo y demás, y que tenga terpenos. Hay que poder analizar los terpenos. Allá hay algunos laboratorios en Argentina que empezaron, y los buenos aceites tienen que tener esto en cuenta. Los terpenos y todo le da lo que sería la parte aromática, el olor, el color, el sabor, todo eso lo hacen los terpenos. Que también están en otras frutas y demás, ¿no? En pimienta, cítricos, la lavanda. Lo que dijimos antes del efecto séquito, muy importante, terpenos, cannabinoides, flavonoides, toda la planta junta. Entourages en inglés, lo ven, es lo mismo. Fíjense cuán importante y mayoría todavía es más terpenos que cannabinoides y cuán importante es para el efecto séquito los terpenos. Tienen muchas acciones que se dejan de lado y no hay que dejarlas de lado. Por eso, un full spectrum es un aceite que tenga THC, CBD, amplio espectro y tenga terpenos. Si no, es amplio espectro que es THC, CBD. Full spectrum tiene que tener todo. CBD, THC, pero aparte tiene que tener terpenos. ¿Qué es importante de esto? Explicar el sistema de endocannabinoides, dolor y distintas acciones. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Se descubrió hace un tiempo, cada vez hay que estudiarlo más, se empezó a descubrir en el año 1988 la primer receptor, después se volvió a descubrir en 93, 92, y después se empezó a descubrir los endógenos, ligando si había receptores que se unían ahí. Esto lo descubrió el equipo de Meshulam, que también aisló el THC en 1964 en Israel. La verdad es muy importante este descubrimiento, y ahora se empezó a estudiar un poco en la facultad, a entender cuán importante, como el sistema analgésico endógeno, que este sistema se encarga de endorfinas y tiene muchas regulaciones, serviría para la homeostasis. ¿Qué es lo que hace? Regula el sueño, el humor, el apetito, con ligandos endógenos. Por eso, el exógeno, que sería el cannabis, se vendría a unir a estos receptores y algunos más, y esto es lo que funcionaría. Porque los endógenos se unen a varios receptores, no solo los de cannabinoides, sino serotoninérgico, del sueño y demás, que es lo que vendría a funcionar y regular todo. Sistema de homeostasis. ¿Qué es la hemp? ¿Qué es hemp? Hemp es cáñamo. Marihuana y cáñamo hablamos de la planta de cannabis. Cuando hablamos de hemp o cáñamo, hemp es en inglés, cuando la misma planta de cannabis, tiene de cannabinoide menos del 0,3% de THC. O sea, no sería psicoactivo. Cuando supera ese porcentaje, ya podremos hablar de otro tipo. En verdad tendría que superar más del 1%, 2%.
Entre el 7% sería lo de marihuana, pero menos del 0,3 sería caña. En la misma planta, pero con diferente cantidad de THC. La planta de cáñamo se usa hace realmente miles de años, pero hace ya 600, 700 años se usaban para las verlas de los barcos, para el reemplazo de la celulosa para papel, para hacer jabones, para productos industriales, para comida, para productos textiles. Es muy bueno y ahora se volvió a sacar leyes, por ejemplo en Argentina se aprobó este año, para empezar a producir cáñamo y empezar a reemplazar, más como ecológico encima, y que puede dar mucho dinero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quién es este hombre? Se los presento, Rafael Mellulán. ¿Quién fue el que dije antes? Aisló el THC en 1964 y empezó a descubrir con su equipo el sistema endocannabinoide en 1988. Fíjense que pasaron 24 años. Por eso todavía esto, aunque empezó a usarse en Israel y en Canadá hace 20 y pico años, sigue en investigación, todo lo que tardaron, ¿no? en investigar. Al día de hoy hay 1.384 trabajos porque no se permitía, ahora recién hay leyes de empezar a investigar más, con lo cual queda mucho, se vio que sirve, pero queda mucho por investigar y los trabajos tienen baja calidad por esto que acabamos de decir. No significa que no sirvan, eso hay que tenerlo en cuenta. La revista THC en la Argentina, revista que habla mucho de cultivos y distintas notas muy importantes, le hizo un homenaje a él con esto. ¿Quién fue él? Fue un médico, un químico búlgaro, químico búlgaro, que en 1930 nace y se murió este año, lamentablemente a los 93 años. Seguía en ejercicio, daba entrevistas y seguía investigando. Y bueno, él se escapa después de Bulgaria, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y va a Israel y en el 64, a través de una cantidad de hashish, empieza a investigar esto. Manuel Belgrano, por ahí lo conocen, fue un argentino abogado que participó en la liberación también de Argentina y en los ejércitos y creador de la bandera nacional. ¿Qué es lo que dijo él? En 1797 propuso un proyecto de cáñamo, porque decía que el país era pobre, y 200 años, 20 años después estamos igual, y decía que este proyecto de cáñamo podía ser muy importante. Pero en Cádiz no lo dejaron porque querían contrabando, corrupción, y como todavía pertenecíamos a la corona española, no lo dejaron. Cualquier coincidencia con la realidad 225 años después, solo es ficción. Pero es muy importante porque esto es importante como Manuel Belgrano ya vio lo que pasaba en cáñamo en Europa y dijo esto puede ser una industria muy importante. Después se prohíbe todo esto por la Convención de Estupefacientes, más adelante, ya en 1930 empieza a prohibirse y ya en 1961 se saca la convención. Porque decían que tenía efectos psicoactivos, no el cáñamo, pero la planta en sí, sin saber, lo del THC se vio. Se podría hacer CBD solo sin efectos psicoactivos. Por eso ahora volvió todo. Tardamos, pero estamos en una etapa importante de legalización y ir viendo esto. Ahí está la línea de tiempo, se ve perfectamente la línea de tiempo. El receptor CB1 se descubre en el 88, la anandamida en el 92, que es el receptor, segundo receptor 93 de CB2, en el 95 el 2AG, que es el otro ligando del sistema endocannabinoide, después se escribe en el 97 una enzima que degradaría, depende, estos son los targets a donde blanco se podría atacar cualquier cosa para producir más sistema endocannabinoide o demás, por eso es importante esta enzima, y después se va descubriendo distintas cuestiones ligadas al sistema endocannabinoide. En 2012 se vio que había receptores en la mitocondria. El sistema endocannabinoide funciona al revés de un sistema sináptico que va generalmente el sistema sináptico frecuente, que es lo que hace de la presináptica a la posináptica. ¿Sí? Acá es al revés y en verdad no solo la presináptica, la posináptica, sino que está en vesículas almacenado. Acá no está en vesículas almacenados, va de la posináptica a la presináptica. O sea, ante la demanda se producen los endocannabinoides, anandamida, 2AG, no se almacenan, o sea, se produce en el momento y en vez de ir de la pre a la post, va de la post a la pre. Retrosinapsis se llama. Y actúa en los receptores. También actúa en receptores propios de la postsináptica que se descubrió como en la mitocondria. Ahí están los
distintos, tanto el THC como los endocannabinoides. Estos son los receptores, hay receptores en varios lugares del cuerpo, CB1 más que nada en el sistema nervioso central y ahí se une el THC. En el sistema nervioso central está la mayoría de los CB1. También respiratorio y cardiovascular, pero en el cerebro está la mayoría. Y después el CB2 está en el sistema inmune, vaso y sistema inmune e intestinos. Por eso es muy importante, más antiinflamatorio el CB2 y el THC más que nada en el CB1. El CBD se vio que no se une tanto al CB1 como al CB2, se une más que nada, el CBD vamos a ver, a otros receptores, serotoninérgicos, de TRPV1, distintos receptores de dopamina, se ve cómo se une a distintos receptores que son muy importantes. La distribución de estos receptores son importantes porque depende de dónde estén, puede actuar la molécula. Entonces CBD no actúa tanto en CB1 o CB2, en otros receptores, sí lo que hace a veces es antagonizar un poco el receptor CB1, que según el receptor CB1 el THC. ¿Qué significa esto? Que a veces modularía la respuesta del THC. Si están las dos juntas, CBD y THC, y antagoniza al receptor CB1, podría disminuir los efectos psicoactivos del THC, que es lo que buscamos cuando ponemos los dos en el aceite para que funcionen todos los efectos del THC y no sean tan psicoactivos. Y la anandamida y el dosaje se unen. La anandamida se une al C1 con menor afinidad y el dosaje se une a los dos. ¿Dónde se encuentra dentro del cerebro el C1? Más que nada se encuentra en el hipocampo, los ganglios basales, el hipotálamo y la corteza cerebral. Depende de cada función, sabemos eso, va a actuar. Hay menos en el tronco cerebral. Esto hace que la droga sea muy segura. O sea, este cannabis hace que esta planta sea muy segura porque hay pocos en el tronco donde están los centros respiratorios y cardiológicos, ¿no? Esto es importante. Puede producir problemas cardiológicos, pero no tanto cardiorrespiratorio, ¿se entiende? Con lo cual la droga es muy segura, tiene un perfil muy seguro que es importante decir. Ahí se ve lo que decíamos del CBD, dónde actúa el CBD. Actúa en los receptores serotoninérgicos, que ya saben, los antidepresivos actúan igual, con lo cual aumentaría la serotonina, muy importante para la depresión. O sea, actúa el TRPV1, que se vio que era para el dolor, y también se vio que era para la modulación de la epilepsia, pero más que nada el dolor. El D2 es un parcial agonista del dopaminérgico. El dopaminérgico saben que es para el placer, para el humor, con lo cual es muy importante, para el humor, la ansiedad. Después se vio que el GPR55 es para la epilepsia y también para el dolor, que es muy importante, un antagonista de este receptor. Y después se vio cómo actúan en distintos lugares, como la enzima de degradación, impidiendo que degraden los endocannabinoides, con lo cual el mismo CBD estimularía el sistema endocannabinoide propio. No solo actuaría sobre receptores, sino que estimularía que haya más endógenos, o sea, 2-AG y AEA, como inhibiendo la enzima que los degrada. Y eso potenciaría el sistema endocannabinoide al haber más ligandos dando vueltas. Y también actúa en los canales de calcio de la misma mitocondria, como dijimos. Tenemos endocannabinoides, que lo explicamos, tenemos los fitocannabinoides, que es la planta, y tenemos la industria farmacéutica, que son los sintéticos, que sirven para las náuseas y vómitos, más que nada, el marinol y el sesamet, que son importantes, son análogos de THC. ¿Qué es lo que hace el sistema endocannabinoide? Podría hablar también una clase entera de esto. Sirve para el corazón, el cerebro, los pulmones, la digestión, el hígado, o sea, realmente estimula todo. Es un sistema de homeostasis, por eso la serie tendría varias acciones, ¿no? Como la digestión también. Esto es en Israel, que en el 2007 ya se activó legalmente. Empezaron en el 96, 97 con tratamiento y en el 2007 ya salieron a hacer 3 legales y a venderlos en farmacia. Lo que se ve ahora, ya ahora, es que no solo tienen los ingredientes analizados de cuánto tienen THC, de CBD, CBN, también tienen los terpenos, la cantidad.
el porcentaje, que eso es muy importante. Y también te explica cuánto desactiva y demás. Todo es lo que te permite, por el efecto que dije en Tourage, que es muy importante. Y fíjense el THC, en muchos lugares dicen, no, poco THC. No, muchos tienen que tener THC si vamos a la parte de dolor. Si vamos a la parte de epilepsia, más CBD. Si vamos a sueño, tendría que tener THC también, porque actúa un poquito. En 2 o 3 gotas es sedativo, no es psicoactivo, en baja dosis, con lo cual es importante también. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? Esto es la parte del peso y demás. Esta caja no solo no es aceite, sino es flores. Ellos venden también las flores directos para que uno las pueda fumar. Hay gente que está en contra de fumarla, lo hacen con cigarrillo o lo hace con vaporizador para evitar los productos de ingestión. El fumar sirve como una vía inhalatoria. ¿La vía inhalatoria para qué sirve? Para el rescate, para algo que tiene más dolor en ese momento porque dura 2 horas. A los 5 minutos ya está actuando y dura menos tiempo. Por eso la mejor vía es el aceite, pero un rescate podría servir las flores. Esto se hace el aceite sí es importante y lo que produce este aceite es un balanceado, un híbrido y explica también que en el aceite también hay THC muy importante. Este es más balanceado, es 1 a 1, entonces este 1 a 1 significa que tiene la misma cantidad de THC que CBD. Pero hay varios que tienen mucho más THC que CBD. Porque muchos dicen los quimiotipos son que haya más CBD, más THC y igual uno que otro. Y mucha gente no da más THC por estos efectos psicoactivos, si se toman en baja dosis sirven bien y pueden tener bastante THC. Y no producirían problemas neuropsicológicos como atención, memoria en baja dosis. Las vías disponibles son la oral, que empieza a actuar a los 40 minutos aproximadamente y dura más tiempo de 6 a 8 horas. Aparte de la oral tenemos la sublingual, que es la más recomendada, porque empieza a actuar a los 5 minutos, 10 minutos y dura más tiempo. Y no tiene el paso hepático que disminuye la biodisponibilidad. Después la inhalatoria, que empieza enseguida y dura hasta 2 horas y es más local. Pulmones y después, aunque es general, pero digo que sería muy buena, actúa mucho también localmente, y la tópica que son las cremas, aceites y pomadas, más para dolores musculares y contracturas. Esto es un vaporizador, explicamos el vaporizador, puede ser chiquitito o más grande, el vaporizador tiene, algunos tienen temperaturas específicas. ¿Qué es lo que hace el vaporizador? Evitar la combustión, entonces no hay sustancias nocivas como el cigarrillo que agregarían. Pero en distintos porcentajes podrían sacar los terpenos o THC. No solo no hay combustión, sino que lo calentamos a 110, 120, no sacamos todavía los cannabinoides y sacamos los terpenos y solo tomamos terpenos. Después pudimos sacar los cannabinoides a medida que aumentamos la temperatura. Este es el portátil directamente. ¿Qué patologías se utilizarían? Ya les nombramos varias, pero puede ser dolor, que explicamos, el dolor es muy importante, activa el sistema modulador ascendente y descendente, actúa en la médula espinal, actúa arriba en el tronco tálamo y actúa en la corteza cerebral. Es muy importante también en las interneuronas. Es muy importante para el dolor, más que nada dolor crónico, no se viene el dolor agudo. Dolor crónico, artrosis, dolor crónico neuropático, todo el que conocemos de nuestras patologías como lesión medular y ACV. Después se vio que servía para el Parkinson. Está en duda si los temblores y demás, pero se vio que disminuía un poco la rigidez. En la espasticidad se probó en esclerosis múltiple y se vio que hasta hay un fármaco que se utilizó un extracto de cannabis que tiene más cantidad de THC y CBD, que en el 2005 fue aprobado en Canadá y en el 2010 en el Reino Unido, que es el Sativex, ya hace 13 años, y que es un extracto de cannabis de la misma cantidad casi de THC y CBD, y sirve para espasticidad de esclerosis múltiple. La utilizan también para el dolor y para alguna más espasticidad, pero se vio que en la espasticidad de esclerosis múltiple servía, y bueno, se utilizó también para lesión medular. En la Argentina ya hay un representante, no sé, este año empezó. Entonces en Venezuela, sueño es muy importante, tanto el CBD como el THC tendría que tener ambas. También sirve CBD, pero con THC ayuda más también. La depresión, como dijimos, por los receptores que actúan.
de serotonina. La ansiedad es más que nada CBD solo, porque puede producir THC más taquicardia y algún problema. El estrés postraumático se vio que sirve mucho los dos, CBD y THC. La epilepsia refractaria, que sería más que nada el CBD. Los náuseas y vómitos se vio mucho el THC, que sirve mucho, tendría que tener ambos y más THC. Y la neuroprotección se vio que enseguida habría que darle apenas tiene una CB, más CBD, porque también el THC, pero más que nada CBD, que sería un antioxidante y neuroprotectivo para vasodilatador. Para dolor lo vimos, distintas patologías de dolor, artrosis y artritis, el dolor neuropático, sirve mucho para la fibromialgia. Y los dolores más que nada, las neuropatías que se producen después oncológicas y por los tratamientos de quimioterapia para esos dolores también sirve mucho. Bueno, no vamos a explicar dolor neuropático porque ya sabemos, si no sería específico. Lo que importa es dónde actúa. Actúa en distintos lugares, tanto en el sistema ascendente, cuando va subiendo por interneuronas, y en el sistema modular descendente actúa, así como en la corteza cerebral. Con lo cual hay varios sitios donde actúa los cannabinoides, ¿sí? Así como otros fármacos actúan, también actúan los cannabinoides. Eso es muy importante. Bueno, esto es un paper que se vio que la OMS había dicho que había multiresistencia, entonces se vio que ciertos componentes cannabinoides, CBD entre ellos, podían combatir las infecciones y podría ser algo a tener en cuenta cuando la alta resistencia a los antibióticos se producían, empezar a introducir el cannabis. Estos son papers que avalan el cannabis medicinal para dolor neuropático. Siempre dice lo mismo, que la muestra es menor, es poca calidad, por lo que explicamos de los trabajos que no estaba permitido legalmente, a medida que avance va a haber más. Y se vio que servía tanto como vaporizador como en aceite. Y se ve que sirve para el dolor neuropático. Otro trabajo más que el trabajo, esta es la revisión, el consenso de la Sociedad Canadiense. ¿Qué es lo que dice la Sociedad de Dolor Canadiense? Dice que sirve, pero lo pone como tercera línea. Dice que empecemos con la pregabalina, duloxetina, después con la segunda línea, tramador y demás, y la tercera sería esto. La duda es por qué no puedo empezar con lo natural. No significa que lo natural no tenga ciertos efectos adversos, que vamos a ver como la somnolencia, como el mareo, una visión borrosa, alguna cuestión. Poca cantidad, la verdad, si se dosifica bien y se empieza con poco, está bien. Pero bueno, al haber tantos trabajos, ellos científicamente se tienen que atajar y hacer tercera línea. Es tercera línea, empezar con los fármacos que se pueden probar. Pero hay gente que quiere probar directamente con el cannabis. Eso sería una discusión ética, esta, bioética y más allá. Escapa a este momento realmente, pero es muy importante. Lo que dice la sociedad es esto. Siempre tener en cuenta, pero tengamos en cuenta el cannabis. Después elegimos. Después otro trabajo más de cannabis vaporizado, muy importante, que vio que era 39 pacientes. Estudio de doble ciego, pero son 39 pacientes. La N es menos. Transversal, con un control de placebo. Y se vio que en baja dosis, mediana dosis, ahí está el porcentaje de THC, 1,29 en baja dosis, 3,53 en mediana dosis. Y se veían que los efectos psicoactivos eran mínimos y bien tolerados. Y lo poco que había de efectos que podían producirse neuropsicológicos eran reversibles dentro de las 1 o 2 horas. Con lo cual no habría que manejar en ese momento si se toma más THC enseguida, pero después de 2 o 3 horas podría hacerse. O hay que hacerlo la noche en general. Esto se vio que era un caso que yo fui a buscar porque yo tuve un paciente igual, con un síndrome de Wallenberg, que había producido un dolor postcentral secundario a la ACV. No es un dolor neuropático secundario a la ACV, sino sería lo que se llamaba el síndrome talámico de Scheurin, ¿se acuerdan? Bueno, este es el dolor postcentral, se llama secundario ACV porque se puede dar en varios lados, no solo en talámicos, se le dan el 5 al 10%, es un dolor tremendo, y después de un infarto en el bulbo posterior lateral. Mi paciente era muy parecido, salvo que era hombre. Y no lo podíamos tratar con nada, después de 8 meses le había puesto todo esto que dice acá, también que ponen 3 años con gabapentin, pregabalina en este caso, opioides, muy difícil. Y yo quería probar con cannabis, voy a buscarlo y veo que este alemán 2021 había sido un mes después que yo quiero buscarlo, entonces, un mes antes digo, y
Dije, vamos a probar lo mismo, que era probar con el aceite de cannabis que tuvo un buen resultado. Este alemán lo hace con spray oro mucoso, o sea, como el Sativex, que también es un spray que se tira, que era para la espasticidad. Prueba esta fórmula de THC con CBD 1 a 1 y que le sirvió. Y tener en cuenta para estimular estos resultados para que empiecen a considerar el cannabis como terapia. Siempre empezando con los otros fármacos, pero esto fue que en el 2022 en Córdoba, el año pasado, se hizo ver análisis de las muestras que habían llevado, bastantes muestras, y se vio que el 15% de las muestras no presentaron contenidos cuantificables de CBD y THC. El 67% presentó THC sin CBD. Y el contenido de cannabinoides cuantificables fue muy bajo. Significa que servía, que era un efecto placebo y que mucha gente le iba muy bien. Dijo que el 84% lo percibe efectivo y el 78% no manifestó efectos adversos. Entonces, 84 pacientes, 8 de cada 10 les servía, pero no había muy poca cantidad de cannabinoides. Y los que tenían más de uno que de otro y diferente. ¿Cuán importantes son los análisis? Y este era el problema, que se vendía cualquier cosa porque todavía no estaba tan regulado. Hay una ley de autocultivo, ya ahora hay dos de CBD que se pueden ver en la farmacia, 2 o 3 productos, pero no hay THC, entonces se producía cualquier cosa, la gente compraba y muchos no tenían cannabinoides. Sin embargo, a algunos les servía por el efecto placebo importante. Se observó esta discrepancia entre la efectividad percibida y el bajo contenido de cannabinoides detectados. Córdoba es una provincia de Buenos Aires. Esto es un aceite que hacíamos nosotros con el cultivador propio, todo analizado y demás. Y se vio que nuestro aceite tenía THC 1,41 con CBD 0,3. O sea que la cantidad de THC era casi 11 a 1 a CBD. Esto era importante, copiamos lo mismo que habían hecho en Israel para el dolor neuropático y nos servía mucho. Era una cantidad muy importante, que se podía servir en vez de 1 a 1, 5 a 1, pero de THC regulado sin producir efectos psicoactivos y tomaba 2 o 3 gotas. Siempre hay que tener en cuenta que en cannabis menos es más. Empezar con poca dosis, 2 dosis e ir bien. ¿Hace tolerancia? Y sí puede hacer tolerancia de down regulation, con lo cual hay que empezar con poquita dosis. Menos es más. Este es otro aceite que me viene un paciente, me viene de consulta y me dice que tomaba un aceite. Y me dijo que tenía, que era muy bueno el aceite porque le había sacado el dolor, pero la señora estaba enojada porque decía que sentía que la heladera lo comía, que empezó a alucinar a la noche y no la dejaba dormir a la señora. Con lo cual lo que teníamos que hacer es que el señor, que dijo que se sentía muy a gusto porque había dejado de tener dolor, no quería tener efectos adversos psicoactivos. Entonces mandamos a analizar el aceite porque no era mi aceite ni sabía, y vimos que tenía alrededor de 140,2 de CBD, 140 de THC y 2 de CBD. Si dividimos a 71, o sea, obviamente era como consumir 3 porros más o menos, con lo cual obviamente ya quedó en Narnia, podía tener un problema hasta cardiológico, ya tenía taquicardia, había pasado mal, pero se había olvidado del dolor. Entonces lo que hicimos es esto, darle un aceite mucho más apropiado y ver que este problema de la no regulación pasa en estas cuestiones, ¿no? O no tienen, o tiene esto directamente. Esto explica lo que pasó un poco en Israel, como la regulación desde el 2018 había 32.000 pacientes y ya el 2020-2021 ya había 92.000 consumidores. Hicieron todo un trabajo para hacerlo legal, que ya era legal en 2007, pero se pusieron a accederlo a la más población y ahora que a través de los médicos pase por el Ministerio de Salud y después el Ministerio de Salud lo va a las farmacias. Siempre todo regulado hasta por un Ministerio de Salud que decide, aparte del médico, qué darle al paciente. Todo eso hizo que facilitarle y generarle distintas consultas y que se tripliquen los consumidores en 2 años y medio. Hay que regular el sistema claramente. Esto es lo que se ve al 2021, los países que permitieron el uso médico y o recreativo. Obviamente los escandinavos, si se ve arriba, están en verde, que permitieron el uso médico legal. Se ven los recreativos, médico recreativo. Uruguay fue el primero que era recreativo, permitió todo en 2013. Después Canadá en 2018 permitió todo, pero desde 2001 que ya permite el uso
médico, todo me refiero a recreativo también, cuando digo todo. Después Sudáfrica lo legalizó en 2018, Georgia también. Y cuando ven en gris los países de la Unión Soviética, China y África, obviamente. Cuanto mayor desarrollo, unos escandinavos y demás, mayor. Hay partes de Europa que todavía hay casos que están peleando, España, Francia, pero que se está de a poco ya abriendo cada vez más. En América Latina ya hay varios países, 9 países que permitían. Es muy importante eso. Interacciones con anticoagulantes, más que nada con la warfarina. La pregabalina, gabapentina, antidepresivos y la difenidramina, las interacciones que tiene es que puede dormir un poco más, hay que tener cuidado con esto. Lo importante es que es un estimulante de los citocromos también, eso es importante. Y otra cosa hay que tener en cuenta con la atorvastatina. La atorvastatina es importante. Con lo cual, las estatinas a veces producirían más dolor si se consume. ¿Se puede consumir? Se puede consumir. Solo hay que tener un poquito de cuidado e ir manejando, pero se puede consumir juntos. Esa es la interacción que podrían tener. Si la cantidad de CBD es mayor de 1000 miligramos, puede producir hasta problemas hepáticos. Y quizás si aumenta un poco el CBD, puede producir algo de hepatotoxicidad, hay que controlarlo, pero en general no produce absolutamente nada, salvo algún mareo y demás. Este es el Sativex que había contado, es eso de los extractos de 2,7 THC con 2,5 cannabidiol, casi 1 a 1. Son los extractos 2005 en Canadá, se aprobó, es de Reino Unido, pero se aprobó primero en Canadá, y 2010 ya Canadá, Reino Unido lo aprobó y se está dando en 29 países de Europa, y bueno, Estados Unidos también, y a Argentina ya llegó el representante este año. Es un equilibrio. Xinjiang, hay que saber qué dar, que saber qué se está dando, que la planta en conjunto con terpenos, saber cuándo dar CBD y THC y ver qué paciente uno tiene adelante. El éxito es ver el paciente que tiene adelante. Eso es lo importante. A todos los pacientes nos sirve, todo el mundo es un boom, el cannabis, y aparte de la patología, ver qué paciente. Uno trata pacientes y no enfermedades. Eso es importante. Y menos es más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por participación. Un placer, como decía anteriormente, que estuvieses con nosotros. Y una de las preguntas que me viene a la mente en estos momentos es, tenemos, sobre todo en Norteamérica, el problema, y posiblemente sea un asunto, como decía anteriormente, ético, del problema de los opioides. ¿No crees que podría ocurrir lo mismo con el uso de cannabinoides? Es decir, diciendo la tercera droga, por decirlo de alguna manera, después del alcohol y el cigarrillo de más consumo. Los opioides indudablemente están no están en esa, pero me refiero desde el punto de vista terapéutico. ¿Cuál sería la pregunta exacta? Si yo Entonces, pensaría ¿no crees que ocurriría un poco lo que ocurre del abuso de opioides con el abuso de cannabinoides? vamos hacia ello en algún momento de una legalización, está claro lo que está sucediendo, en algún momento es. No, no lo podría responder si podría haber un abuso. Yo creo que los efectos son diferentes a los opioides y demás. Otra cosa es fumar todo el tiempo y estar tirado, pero la droga es muy segura en algunas cuestiones y produciría mucho menos efectos adversos. Yo creo que la planta tiene muchos efectos beneficiosos, habría que saber cómo regular. No tiene tanta dependencia como si tiene los opioides, esa es la gran diferencia. Es diferente, yo creo. Realmente se puso muy de uso terapéutico el uso de las CBD gummies, que es la que se consigue con mayor facilidad. Generalmente tiene 20 miligramos, si mal no me equivoco, de CBD. Realmente hay una indicación, ya que en algunos estados de Norteamérica es de venta libre. Realmente, ¿cuál es la indicación terapéutica de los gummies o del Charlotte Webs? El Charlotte Web es un aceite que se usó, que se explicó en el 2011 porque fue una niña que tenía epilepsia refractaria muy importante, como los signos de Dravet, Lexnogestoy y demás, que se vio que servían las epilepsias refractarias muy difíciles. Primero se pensaba con medicación y se hicieron a través la madre fue buscando y encontró un aceite que lo hacía una empresa, Stanley Brothers, que después se dedicó a hacer más aceites, que la especie era solo la variedad de CBD.
Ese aceite solo tenía CBD y servía para la epilepsia refractaria, el aceite de Charlotte Web. Le llamaron Charlotte Web por la chica que se llamaba Charlotte. Entonces, y Web, que era la telaraña, un cuento infantil que habían encontrado con una telaraña y demás, que querían hacer referencia a eso y el aceite le pusieron ese nombre, pero es CBD. Es lo mismo que tenemos en la Argentina con Bupidiol o en el mundo como Epidiolex en Estados Unidos y demás, o Reino Unido, que son productos específicamente de CBD para epilepsia refractaria, sin THC. Ese es el mismo aceite. Charlotte Web fue el primero hace 12, 13 años. Y la dosis de CBD de las gomitas, o de las gomis, ¿cuál es tu opinión? Las gomas se hacen por la gente que no quiere tomar eh, el aceite o que no puede tomar el aceite o por distintas cuestiones no le gusta el gusto. Esa es una de las cuestiones que se usó en las gomitas. El CBD tiene distintos miligramos, es diferente al THC. El THC no tendría que pasar los 30 porque sería tremendo, 5, 10, y el CBD puede tomarse 30 miligramos, 60 hasta 90 miligramos. No tendría que pasarse los 500 miligramos, pero a mucha gente consume 100 miligramos por día. Lo consume como antioxidante y distintas cuestiones. Esa es la realidad de las gamis. Se podrían consumir tranquilamente o que gente quiere comer. Esa sería la dosis específica, 90 miligramos día. Todo va a depender de lo que se va produciendo. Por eso digo que es muy difícil saber para qué es lo que quiere consumirlo, ¿no? Hay gente que ya lo come como suplemento, ¿no? Me preguntan acá, el uso en enfermedades demenciales, Alzheimer o demencias frontales. Se vio, yo no soy experto en esto porque es más psiquiatría, sé, pero cuando viste la parte de cannabis y demás, se vio que se estaba utilizando para la memoria como un antioxidante y estimulador, y que se empezaría a poder servir. Hay gente que lo da para Alzheimer, lo da para Alzheimer. No tengo tanta experiencia ni me ha servido cuando lo he dado, pero lo dan. Creo que el efecto más que nada es el antioxidante y el aumento de la vasodilatación. Esa es la realidad. Vale. Tu experiencia entiendo que el sativa es una proporción aproximadamente de 1 a 1 de THC y CBD. Tu experiencia al respecto. La experiencia fue cuando roté en España, porque en Argentina recién llegó este año, pero lo probé también con un aceite propio. En España vi que servía bastante y lo daban para la espasticidad. También servía para el dolor. Yo vi más que servía más para el dolor que para la espasticidad. En mi aceite, mi experiencia con aceite para espasticidad de THC y CBD, el 50% o 40% sirvió para la espasticidad. Para los espasmos servía más que para la espasticidad general. Y tuve mucho menor adherencia, o sea, menor resultado que para el dolor. Y muchas veces iba a tratar la espasticidad, que tenían dolor y disminuía el dolor, pero no la espasticidad. Con lo cual, sirve, sí, en un 40% mucho menor. Yo siempre aclaro que no tengo los mejores resultados con esto. Con el aceite que tenía más THC, se le ponía THC-CBD para la espasticidad. Pero hay resultados, en 4 de cada 10 resulta, o sea que resulta igual que el Sativex, resultaba en 5 o 6. El Sativex es puff, ¿sí? Se da 1 o 2 puff. Vale. Entiendo por lo que dices que hay en Argentina hay una regulación y está permitido entonces de alguna manera la producción de cannabinoides para uso terapéutico. O puedes autocultivar. O sea, en la farmacia se puede vender solo CBD y no está permitido venta de THC, pero vos podés cultivar y tenés planta de THC. Entonces vos podés cultivar tranquilamente y darle solidario para vos o alguien con THC. Una regulación extraña todavía que se está haciendo, pero por lo menos permiten esto, con lo cual en parte vos estuviste cuando me preguntaron dónde conseguía el THC en una de las preguntas que fue finales, que yo decía que el THC era lo que servía, los productos que se vendían en el CBD. Para el dolor estoy hablando, hay patologías que requieren solo CBD. Entonces me preguntaba y quedó en el aire un poco porque estaba también el regulador de este ente que decía, bueno, el THC no es legal todavía. Se están haciendo unos productos, pero no es legal. Pero sin embargo, vos podés poder cultivar THC. La regulación es que hay 2 o 3 productos en la farmacia de CBD y cada uno puede cultivar como para uno o para cultivador solidario de otra persona en un programa que se llama ReproCam, Registro de Programa de Cannabis.
Pero el CBD, para comprarlo en la farmacia necesitas prescripción médica, ¿no? Vale, Siempre prescripción médica. vale. Otra pregunta, desde el punto de vista, ¿tú considerarías que el CBD o el uso de cannabinoides como primera línea en dolor nociplástico? Si yo lo utilizaría, sí, con THC. Va, vale, estamos de acuerdo. Siempre, Perdón, dime. siempre con THC lo utilizaría. Como primera línea, es una discusión, depende del paciente. Mm, A veces la verdad, uno tiene que elegir paciente. A veces podría probar con pregabalina, me parece muy importante, viendo los efectos adversos, viendo la herencia, viendo el paciente que tengo enfrente, o a veces empiezo con cannabis. Como no es legal, el THC tendría que empezar muchas veces en la clínica y en la mayoría de los lugares que no es mi consultorio, tengo que empezar con medicamento aprobado. Casi no puedo usar el otro. Esa es la realidad. claro. Sí, indudablemente, por lo menos en Venezuela, como acabas de mostrar en el mundo verde, nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar cannabinoides, no tenemos experiencia al respecto y eso es una de las razones como para ampliar un poco, sobre todo en tratamiento de dolor y sobre todo dolor crónico, como vos habéis dicho. Eh, No es legal, no tienen autocultivo, no tienen nada, no se consigue. Ninguna de las anteriores que acabas de mencionar. Nosotros no utilizamos cannabinoides en la línea terapéutica de dolor. Sí, estaban ahí. Yo sabía que la línea verde no salía el día de 2023. Estaba en duda porque no lo actualicé en 2023, lo puse en 2022. Yo sabía que Venezuela no, de los 9 países de Sudamérica, ¿no? Está Colombia, está Ecuador, está Chile, que ahora se legalizó. Mirá vos, quería hacer esa pregunta, así que bueno, genial. Sí, sería un paso hacia adelante y sobre todo en las líneas de dolor. En Canadá, como vos lo habéis dicho, la utilización de Sativex ya estaba en boga desde hace tiempo. Nosotros 2005, casi 20 años. casi 20 años, sí, Esa entiendo. es la diferencia entre unos países y otros, pero mi pregunta es, general, entonces, ¿hay mercado negro, digamos, por decirlo de alguna manera, o ni siquiera? Ni siquiera. O O sea, sea, nadie usa cannabis, nadie toma aceite ahí, cuando aceite, estamos digo. hablando del punto de vista terapéutico, no. Como vos habéis dicho, generalmente está en digamos, por las vías no legales de personas que están en Norteamérica y que han utilizado los cannabinoides y también en México o en Colombia se utiliza a nivel de pomadas, o de aceite y personas que la han utilizado de esa manera, pero nosotros no tenemos prescripción terapéutica de cannabinoides. Bueno, lo que pasaba acá hace 5 años lo traían de Uruguay, que era legal y está acá al lado. Todo el mundo traía de Uruguay. Sí, sobre todo los geles y las pomadas. Y otra pregunta, ¿la vía descendente de dolor está mediada por cannabinoides? Si yo utilizo cannabinoides exógenos, ¿qué tanto puedo alterar la vía descendente de dolor? Lo mismo, endógeno, exógeno, más exógeno, es exactamente igual. Actuarían en ambos receptores. Actúa en la ascendente en interneuronas y en la descendente también actuaría en el cerebro, en la corteza y actuaría en distintas receptores que hay, se ve uno claramente. Pero aparte, no te olvides que al lado del dolor, muchas de las variables que controlamos es el descanso, el sueño, la depresión, todo eso son comorbilidades que el dolor genera. Si el CBD actúa en esos receptores, nos ayudaría muchas veces. A veces no se le va el dolor, pero descansa mucho mejor, está en mejor humor, todo eso ayuda. Pero no modificaría la respuesta, es decir, habría tolerancia y tendría que aumentar dosis progresivamente. Cada paciente es uno, si empezás con poca dosis, no. Si empezás con poca dosis, no. Si aumentás mucho, sí. Depende del background, o sea, del antecedente que tenga. No es lo mismo alguien que fumó toda su vida que alguien que no fumó. Entonces, eso es lo que preguntamos. ¿Fumó alguna vez? ¿Cuántas veces fumó? El que fumó tiene mucho más receptores alterados, tendrás que empezar con mucha más dosis. Yo empiezo con 2 gotitas y en general me va resultando. A medida que va avanzando, tengo que aumentar la cantidad de gotas. A veces la dejamos en 2 o 3 y a veces no. Y no genera tanta tolerancia. Si voy aumentando, sí, en algún momento va a generar claramente. ¿No? Aquí me preguntan, ¿cómo se hizo genéticamente para disminuir el porcentaje de THC? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo No se entendí la hizo pregunta. genéticamente para disminuir el porcentaje THC?
No, uno va generando híbridos de distintas cepas. Tenemos cepas, semillas que compramos en su momento y la vas mezclando a distintas cuestiones. Hay plantas directamente de CBD, hay genética que vos vas creando tus propias genéticas, sabiendo cuánto va de semilla, vas mezclando para generar más porcentaje de uno o de otro. Esa es la realidad. Y a nivel empírico del aceite, lo pongo al sol y le bajo el THC. Si embota mucho, marea mucho, tiene mucho THC, lo hacemos con el sol. Más casero, digamos, ¿no? Mm, Ahí perdemos, ya una vez analizado, no sabemos la cantidad que se bajó del THC, es la realidad, ya es más casero eso, ¿no? Pero ok, lo utilizamos cuando embota mucho. vale. Bueno, no tengo más preguntas, Alejandro, por los momentos. No me queda más y ya tenemos una hora en línea. Se Este, pasó rápido. pasa rápido. Tardamos más en planificar nuestro webinar que cuando se nos va, se pasa rápido. No me queda nada más que volver a agradecerte. Venga, a ver si nos volvemos a conseguir en Buenos Aires o en Caracas. Lo que Un millón sea, de cuando gracias, Alejandro, de verdad, por colaborar con nosotros. se Fue entendió para nosotros nos queda todo, ese camino que ustedes ya recurrieron, pero espero que en algún momento podamos cambiar experiencia con el uso de cannabinoides. 100% cuando quieran, podemos hacer otro webinar, podemos hacer una capacitación. La verdad que fueron muchos años, se sigue aprendiendo muchísimo, falta mucho. Pero bueno, uno va teniendo experiencia clínica, va viendo cada paciente. Yo traté de resumir en 40 minutos que tengan en cuenta para qué sirve el THC, el efecto entourage, para qué más o menos uno u otro. Es enorme esto, saber qué receptores actúan, que les quede esos conceptos, ¿no? Espero, Luis, que haya quedado claro los conceptos el aceite y demás, ¿no? Espero que se haya entendido Y que compartimos mucho y bueno, pues, espero que volvamos a compartir ideas y momentos como hicimos en Buenos Aires. lo que necesitan y casos clínicos. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes en serio cuando quieran. Venga, un gran abrazo desde el trópico. Vale, Chao, gracias. chao. Chao, chao.